Vamos a hablar, hermanos, de un tema importante también en esta mañana, en este mediodía ya. Y vamos a compartir y meditar en esta enseñanza que lleva por título el legalismo. ¿Es pecado? Aleluya, el legalismo. Vamos, hermanos, a asimilar, a aprender la palabra de Dios, porque por ahí se nos tildan de legalistas y dogmáticos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la enseñanza de la bendita y santa palabra de Dios? ¿El legalismo es pecado o no lo es? Y para esto nos vamos a ir, hermanos, aleluya, a algunos textos bíblicos que habla mayormente de los fariseos. De que eran legalistas, lo eran, hermanos. Y vamos a ver a qué extremo. Vamos a la Biblia, San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47. El legalismo es pecado. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Biblia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta de que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que nos bendigas y nos ministres en este día, en esta hora, Padre. Hemos venido a escuchar tu palabra, a recibir la enseñanza y la instrucción bíblica. Usa mi vida, Padre. Dame la sabiduría, el entendimiento, la gracia. Es tu palabra, alimento espiritual, que pueda ser, Señor, aleluya, un alimento que entre al alma, al espíritu, produciendo fe, sanidad, liberación y cuantas maravillas más, porque es tu bendita y santa palabra que sale de tu corazón. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo vive, hermanos. La Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial, algunos de ustedes de repente han escuchado que inclusive otras congregaciones y cualquier persona que ve nuestra forma de vida, amén, pues nos tildan y nos llaman legalistas y dogmáticos. Entonces queremos entender lo que es realmente un legalista. Primero, hermanos, legalismo. Aleluya, es una tendencia, escuche esta definición. Tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes, sin considerar otras circunstancias. Propugna la supremacía de la literalidad de la ley frente a cualquier otras recomendaciones que dan salidas sabias y soluciones. Eso es ser un legalista. Es una persona que antepone en todo
la estricta, hermanos, la ley estricta y literal, sin dar salida ni soluciones, ni abrir ninguna puerta de escape. Entonces es una persona legalista. Alabado sea Cristo, y nosotros no podemos ser legalistas porque, hermanos, estaríamos condenando a todo el mundo y estaríamos confinando, hermanos, ante cualquier error a cualquiera al infierno y al castigo eterno. Entonces, esas personas que nos tildan de que somos legalistas están equivocados, porque no lo somos. El legalista, por lo general, tiene una mente cerrada, que no piensa más allá. Por lo general, los legalistas, gloria a Dios, no tienen misericordia, no practican el verdadero amor de Cristo. Amén. Entonces, la Biblia en ninguna parte nos enseña a ser legalistas. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, hermanos, es una falsa acusación y hay que estar, aleluya, atentos y poder responder a esas acusaciones. Simplemente y sencillamente, la obra del Movimiento Misionero Mundial predica la sana doctrina. Predica la enseñanza, hermanos, aleluya, dejado por nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Un legalista religioso es un peligro. Un legalista religioso, hermanos, condena, aleluya, no te da escapatoria, no tiene amor, no tiene misericordia. Nosotros nada de eso tenemos, hermanos. Sí tenemos amor. ¿Cuántos tienen amor? Sí tenemos misericordia. Dios mismo, aleluya, siempre dando oportunidades a todos nosotros. Esos hermanitos, hermanitas que dicen, yo no he pecado, pastor, yo he fallado a Dios, yo he cometido un error, pero no es pecado. Pasa que no sabe, hermano, ignora que pecado significa infracción de la ley de Dios. Y si se te salió una mentira o te airaste, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la ira? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar. Pero te airaste y hasta le diste lugar al enemigo, pecaste. Son pecados. Aunque la Biblia habla de los pecados, hermanos, y sus medidas. Dice Juan que hay pecados que son de muerte. Y hay pecados que dice que si tú pides e intercedes, el Señor lo va a perdonar. Y el Señor te va a perdonar. Son pecados que no son graves ni de muerte. Por eso también Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces todos los días estamos pecando en algo. Por eso también Pablo dice que vamos camino a la perfección. Entonces lo que sí la Biblia nos enseña y dice que tenemos que llegar a la estatura del maestro, pero no podemos ser más que el maestro tampoco. Y el maestro, nuestro maestro, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor. Entonces cuando vengan ustedes a decirle, ustedes los de Movimiento Misionero son legalistas, son dogmáticos. ¿Qué es dogma? Dogma es una proposición humana que se asume con principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. O sea que un dogma, hermanos, es un pensamiento humano que tú crees que está bien y lo transformas en una enseñanza, una doctrina, y de esta manera doctrinen al pueblo. Un dogma sería de que yo, hermanos, piense, medite un tema y yo mismo saque una enseñanza de mi corazón y de mi mente. Entonces lo diga a la iglesia, hermanos, vamos a cumplir esto, vamos a enseñar esto y yo lo lance al pueblo. Y no tiene fundamento bíblico, no tiene evidencia bíblica, no tiene nada de la palabra de Dios, sino que es mío. Eso ya es un dogma. Alabado sea Cristo para siempre. Eso hacen los políticos. O sea que también cuando nos dicen que somos dogmáticos, falso de toda falsedad.
No somos dogmáticos, más bien somos 100% bíblicos. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, amén, aleluya, es 100% bíblico. Maravilloso es Cristo. Entonces, vamos entendiendo lo que es un legalista. Un legalista, vuelvo y repito, hermanos, vamos a volver a leer la definición. Es una tendencia o actitud de quien antepone ante todo la aplicación estricta de las leyes. Está correcto, pero por otro lado también tener misericordia. Y si Dios da oportunidades, ¿quién somos nosotros para no darlo? A su nombre, gloria, hermano. Por eso tenga cuidado en condenar a un hermano, a una hermana, que porque tuvo un desliz, que porque cometió un pecado, que porque, hermanos, aleluya, en un momento en su vida aflojó. Amén. Un momento en su vida, los ataques, las tentaciones, las luchas fuertes. El problema para Dios no es que un creyente cayó en algún pecado. El problema para Dios, aleluya, es ver que ese creyente no reacciona. Quiere salvarlo. Dios va y lo quiere socorrer, pero el creyente no extiende su mano para que Dios lo salve. Sino como que el diablo ahí le dice, ya, no levantes la mano, no vayas al templo, ya olvídate de la Biblia, ahora vete al mundo, sigue pecando, cae en otro pecado más, cae en otro, cae en otro. Y ahí Dios sufre. Alabado sea Cristo para siempre. Pero hay algunos creyentes que caen, hermano, y abren los ojos y se dan cuenta que fueron engañados y arrastrados por el pecado y le piden misericordia a Dios. Como Pedro, que después que negó a Cristo, dice que saliendo afuera lloró amargamente, hermanos. Lo que hizo Pedro ahí, que fue una falla, no, un pecado. Un pecado, hermano, no tan leve. Pecado tremendo cometió ahí Pedro. Pero dice que él lloró amargamente. Y después lo vemos, hermanos, sirviendo a Cristo. Lo vemos, aleluya, gloria a Dios, que se convirtió después que recibió el Espíritu Santo, un poderoso predicador. Y por último sufrió el martirio, hermanos, y lo llevaron a la muerte por la causa de Jesucristo, su Señor amado. Alabado sea Cristo, hermanos. Entonces, alabado sea Dios, hermanos, los fariseos eran legalistas, pero al principio ellos no eran así tampoco. Hermano, quiero decirle que el fariseísmo a veces siempre lo relacionamos con el hombre hipócrita, el hombre falso, el hombre mentiroso, el hombre terrible, de doble cara, el disfrazado, ¿no? Al principio de la historia de los fariseos, hermanos, ellos eran buenos, ellos eran rectos. El fariseísmo surge, hermanos, cuando el pueblo de Israel entra en Babilonia, es conquistado por los babilónicos, es conquistado por los medo-persas, porque esa es la vida del pueblo de Israel. Siempre que desobedecían y le daban las espaldas a Dios, Dios también hacía lo mismo con ellos, hermano. Y como decía ayer en el ayuno, siempre el Señor se reservó un remanente fiel que le alababa y le adoraba. Entonces, ¿cómo surge el fariseísmo? El fariseísmo surge, hermanos, cuando el pueblo de Israel entra a estos países paganos y entonces empiezan a ver todo el paganismo, la idolatría y todo el servicio a esos dioses raros y extraños. Y entonces el fariseísmo surge diciendo, nosotros no podemos permitir que nuestro pueblo, aunque haya sido cautivo y hayan entrado como esclavos, pero no podemos permitir que ellos se contaminen, que ellos se manchen, que ellos caigan en la miseria espiritual. Y entonces surge el fariseísmo diciendo, fariseo significa separado. Entonces ellos empiezan a separar, hermanos, lo santo de lo profano, lo santo de lo pagano. Y empiezan a enseñar la ley de Moisés. Enseñar las leyes de Moisés, las leyes del Pentateuco, las leyes de las enseñanzas de los profetas. Y entonces ellos, hermanos, eran como nosotros.
En un principio, alabado sea Cristo. Celosos de la ley de Moisés, estrictos en cuanto a la ley. Hicieron cosas muy buenas, de tal manera, hermanos, que el judaísmo no perdió su identidad religiosa gracias a los fariseos. Muchos siglos. Alabado sea Cristo para siempre. Pero, hermano, ya para el tiempo de Cristo, el fariseísmo, no todos tampoco, pero la mayoría, el fariseísmo había entrado ya en un legalismo religioso, porque empezaron a imponer y añadir tradiciones y costumbres paganas y mundanas. Empezaron a añadirle a las enseñanzas correctas, a las doctrinas correctas del Antiguo Testamento, ya costumbres, hermanos, tradiciones que no lo enseñaban. Empezaron a añadir cosas que luego vamos a ver que Cristo habló de ellos y dice que estos atan cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo lo quieren mover. Ya empiezan ellos, hermanos, aleluya, a entrar, amén, en una religiosidad hipócrita y aparente. Y perdieron la esencia de lo que fueron en un principio. Y cuánto quisiera el diablo que la obra del movimiento misionero mundial, hermanos, pierda la esencia que tuvimos de un principio. Y que lo tenemos hasta el día de hoy, pero no perderemos la esencia de la palabra de Dios. No perderemos la sana doctrina impuesta por Cristo, sus santos apóstoles. No nos desligaremos, hermanos, de lo que es santidad, rectitud para Jehová. A su nombre, gloria. Tampoco dejaremos de practicar el amor y la misericordia y la compasión y el dar oportunidad a aquel hermano que está quebrantado, a aquella hermana. Aquella hermanita que de repente vino descarriada, ¿verdad? Y quiere buscar a Dios. Está atada, está atado y no sabe cómo. Y las veces que se aparece en el culto, entonces se aparecen dos fariseas por ahí a mirarla. Se aparecen dos fariseos. ¿Qué ha venido? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? Este no debe de entrar. Este debe de estar afuera, los perros estarán fuera. ¿De dónde sabes tú, hermanita, que en el corazón de esa hermana